Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a ver dos funciones del ser humano que le ayudan a entender el mundo, entenderse a sí mismo, entender los problemas que suceden a su alrededor, cómo adaptarse al medio que le rodea para así poder lograr sus metas preestablecidas. Estoy hablando de las funciones de la percepción y de la sensación. Si estás interesado, por favor quédate, o si conoce a alguien que le pueda interesar, que le mandes este video, por favor. Primeramente voy a hablar de la sensación. Esta sensación es la recepción de estímulos externos, ambientales o internos, corporales, dentro de sí, y que lo captan los órganos sensoriales. En este caso pues son los ojos, la nariz, la lengua, la piel, los oídos, y que transforman distintas formas de energía calórica, química, también puede ser mecánica del ambiente, la transforman a impulsos eléctricos que viajan al sistema nervioso central para darle un significado y organización. Pero esto ya estoy hablando de la percepción. Como sabemos, los sentidos más conocidos son 5, que en este caso son la vista, la audición, el tacto, el olfato, el gusto, pero también tenemos otro tipo de sentidos como son el dolor, la presión y la temperatura, que no son tanto el tacto, ¿sale? Entonces, pues bueno, estos dependen mucho de los órganos sensoriales principalmente. Luego, cuando llegan al sistema nervioso central, esto ya es una función de la percepción. ¿Qué es esto de la percepción? Bueno, es la forma en cómo entiende la información el cerebro, cómo interpreta las sensaciones que son captadas, son recibidas de los órganos sensoriales y cómo le dan una impresión consciente o inconsciente. De esta manera organizan el pensamiento y los comportamientos, es decir, después de recibir la información que obtengo del ambiente, por ejemplo, mi cerebro percibe estas sensaciones para darle forma, para darle significado, para organizarlos, para que de esta manera podamos actuar después de entender la información. Si un estímulo es lo suficientemente fuerte, el receptor va a enviar un mensaje a los nervios sensoriales que van a viajar hasta el sistema nervioso central en un área especializada de acuerdo al estímulo que se llegó a recibir. Por ejemplo, si es un estímulo visual, puede viajar hasta el lóbulo occipital, que es el área encargada de interpretar los estímulos visuales. Ahora bien, la energía que alcanza un receptor debe ser lo suficientemente fuerte para que sea perceptible. No todos los estímulos ambientales los podemos captar, solamente los que tengan esa intensidad. Y ahora bien, la intensidad mínima de energía física requerida para producir una sensación se le llama umbral absoluto. Por ejemplo, no podríamos captar ciertos sonidos que son muy débiles. Entonces, lo mínimo se le va a llamar un umbral absoluto. Sin embargo, nuestros sentidos se adaptan a los estímulos ambientales conforme los estamos recibiendo. Por ejemplo, cuando entramos a una sala de cine, al principio vemos todo oscuro y no podemos ver más que la pantalla. Cuando ya nos quedamos más tiempo en la sala de cine, podemos ya empezar a distinguir los asientos, los pasillos o las personas. Otro ejemplo, por ejemplo, lo vemos cuando comemos palomitas. Al principio se nos pueden parecer muy saladas, seguimos comiendo y puede ser que ya no sintamos la sal. Esto es porque hubo una adaptación sensorial. Es un fenómeno de la sensación que se le conoce al ajuste de los sentidos al nivel de estimulación que se está recibiendo. También lo podemos ver, por ejemplo, en un jacuzzi caliente. Al principio puede parecernos muy caliente el agua, seguimos estando ahí y ya nos empezamos a nivelar, no importando que la temperatura sea la misma, ¿sí? Nos adaptamos a las sensaciones ambientales. Ahora bien, ¿qué pasa con la percepción? Como lo dije, ya es la segunda parte después de lo que pasa con la sensación, que es la interpretación de los estímulos ambientales que ya han sido captados por los sentidos. Es una interpretación, es una impresión, es un análisis, es una organización de la información que se está recibiendo del ambiente o también de estímulos internos. Se trata de descifrar patrones significativos a partir de mucha información sensorial.
Nosotros en todo el momento, en todo el día, estamos recibiendo mucho tipo de estímulos visuales, auditivos, táctiles, olfativos, y la percepción se trata de buscar esos patrones significativos para poder entender nuestro mundo. Por ejemplo, aquí yo trato de entender la cámara, trato de entender la música, o si me llegan a hablar aquí del consultorio, o si me llegan a hablar del celular. Entonces tengo que interpretar, darle un significado a los estímulos que estoy recibiendo, tanto visual y auditivamente, principalmente porque nosotros como seres humanos pues somos principalmente, usamos estos sentidos. La percepción pues tiene lugar en el cerebro, en el encéfalo, en varias partes de la corteza cerebral. Y para empezar a hablar con algunos conceptos teóricos que nos ayuden a entender la percepción, los psicólogos de la Gestalt es una palabra alemana que significa un todo, forma o configuración, no tiene una traducción literal al español. Ellos descubren que el cerebro crea una experiencia a partir de la información recibida para que sea coherente, para que sea simple, para que podamos manejarla, para que podamos entenderla. De otra manera el cerebro se va a desgastar demasiado. Por ejemplo, podemos distinguir, si estamos en una clase, podemos distinguir la voz del profesor, no importando los ruidos ambientales de los otros compañeros, de los compañeros que están fuera del salón, o de otros, digamos, estímulos visuales, por ejemplo, la luz del aula. Entonces podemos concentrarnos. A este fenómeno se le llama figura fondo. Otro ejemplo, por ejemplo, es cuando escuchamos una orquesta sinfónica y podemos distinguir el violín a partir de muchos instrumentos musicales. Eso se llama figura fondo. Figura es la entidad que se distingue después de todo un contexto ambiental, que en este caso sería el fondo. Recuerden pues esta ley, figura fondo. Hay otro aspecto de la percepción que se le llama constancia perceptual, muy importante para entender el ambiente. Esta es la tendencia a percibir los objetos como estables, no importando los cambios sensoriales. Por ejemplo, en el día podemos ver una casa blanca, en la noche va a cambiar porque ya no hay la misma iluminación. Sin embargo, sabemos que la casa tiene el mismo color. Eso se llama constancia perceptual, no importando que si el color es un poquito gris, no, por la noche es el mismo color que tiene la casa. Esto es por los cambios de iluminación en el día o la noche. O por ejemplo, cuando subimos a un edificio muy alto y vemos hacia abajo, vemos las personas como si fueran hormiguitas, no decimos que son del tamaño de hormigas, decimos que tienen el mismo tamaño que si las tuviéramos frente a frente. Sin embargo, que por la altura que estamos, sí cambia un poquito esa percepción. Aún así sabemos que las personas tienen el mismo tamaño. Esto se le llama constancia perceptual. Repito todo esto para entender todos los cambios ambientales, todos los cambios sensoriales que tenemos en la experiencia humana. Y bueno, sé que esto nada más es un breve resumen, sí, espero darme a entender. Cualquier pregunta o comentario lo puedes dejar aquí. Te agradezco mucho tu like, tu suscripción y ya sabes, ante todo, que estés bien. Hasta luego.